En la Fundación Neumológica Colombiana estamos decididos a brindar un soplo de vida a las personas que sueñan con respirar mejor para vivir en bienestar. Desde que iniciamos nuestra gestión, nos comprometimos a trabajar para resolver las necesidades de niños y adultos con enfermedades respiratorias mediante un buen diagnóstico, ofreciendo atención personalizada y acompañamiento durante su tratamiento. Nos dedicamos a brindar calidad de vida a miles de pacientes. Asimismo, trabajamos por el desarrollo de nuestro país. Somos líderes en investigación de enfermedades respiratorias y formamos a los mejores neumólogos en América Latina. Te invitamos a ser parte de la construcción de un gran sueño, el Centro de Excelencia Neumológico. Un sueño que busca dar soplos de bienestar a más de 55,000 pacientes cada año. Planteamos un proyecto ambicioso que estamos seguros traerá grandes resultados. Ampliaremos nuestra infraestructura, porque un niño que respira bien es un niño que sonríe feliz. Estamos convencidos que la unión de esfuerzos genera grandes resultados. Hoy vemos la necesidad de seguir creciendo para ofrecerle a nuestros pacientes, investigadores y estudiantes mejores instalaciones y nuevos servicios. Con tu ayuda, podremos aumentar las oportunidades y permitir que más pacientes tengan acceso a nuestra atención integrada. Conviértete en un aliado para transformar vidas. La vida es un milagro sorprendente. Para preservarlo, es necesario entregarlo todo. Es un gran compromiso que va más allá de las palabras, porque requiere poner el corazón y el conocimiento en función de la investigación, para lograr que más personas puedan tener un nuevo aliento de vida. Ser partícipe vital de esta premisa es el propósito superior del Grupo Amarey, lo que implica recorrer el mundo en búsqueda de la última tecnología para aumentar las posibilidades de vida. Requiere tener disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para garantizar que nunca falte lo infaltable. Demanda tener el conocimiento necesario para hacer que la tecnología no se detenga y la vida continúe. Exige desarrollar avances para rehabilitar esperanzas. Transmitir conocimiento para multiplicar las manos que salvarán vidas y apoyar la seguridad de sus pacientes. En Grupo Amarey estamos siempre al lado de las instituciones de salud para que lo más avanzado de la ciencia y tecnología médica estén a su alcance. Es un compromiso que consideramos permanente e inquebrantable con la salud y la vida de las personas, generando esperanza, entregando nuestro tiempo y nuestro corazón. Un compromiso que busca proporcionar bienestar y esperanza a un mundo que se enfrenta a desafíos enormes e insospechados para la salud de su población. Grupo Amarey, un compromiso inquebrantable con la salud y la vida. Damos las gracias de nuevo a todos ustedes por estar compartiendo este espacio con nosotros, con la Fundación Neumológica Colombiana, con el Departamento de Educación
y con el programa de atención integral para pacientes con EPOC, AIREPOC. Es muy importante de nuevo dar las gracias a las personas, al grupo Amarey y a GlaxoSmithKline que nos da la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Por supuesto, darles las gracias a nuestros conferencistas que nos acompañan y que nos aportan su conocimiento y sus experiencias en relación a esta enfermedad tan prevalente y tan importante en la actualidad. Sin más detalles, yo quiero darle la bienvenida inicialmente al doctor Carlos Aguad. El doctor Aguad es internista, es neumólogo, el doctor Aguad es especialista en tuberculosis y es un referente en el tema en nuestro país y en Latinoamérica. Y le doy la bienvenida y le doy las gracias por aceptar participar en esta tarde. El doctor Aguad nos va a hablar de micobacterias no tuberculosas en la EPOC, dos enfermedades prevalentes muy importantes en América Latina y seguramente van a coexistir y el doctor Aguad nos hablará en relación al tema. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor Aguirre, por la invitación. Como bien dice usted, es una patología prevalente, muy importante, y lógicamente el tema de micobacterias no tuberculosas también es un tema que ha venido cobrando importancia en los últimos años y haré una presentación lo más sucinta posible. El tema es vasto y la confluencia entre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y esta patología ha venido siendo tratada últimamente en muchos ámbitos. Nuevamente las gracias a ustedes. Entonces no tengo conflictos de interés frente a este tema. Voy a mencionar algunas cosas cortas sobre la EPOC, del GOL y de la página de la Organización Mundial de la Salud, algunos datos como para contextualizar el tema, que pues es bien conocido. Cuarta causa de muerte en el mundo, octava causa de mala salud en el mundo por años de vida ajustados por discapacidad. El cigarrillo causa el 70% de los casos de EPOC en países de ingresos altos y el 30 al 40% de países de ingresos medios y bajos por otro tipo de etiologías. El 90% de las muertes por EPOC en menores de 70 años se presentan en países de ingreso medio y bajo, de tal forma que la importancia pues es capital. Y pues lógicamente un aspecto importante en estos ámbitos es la contaminación del aire en lugares cerrados. Un dato muy importante es lo que se ha mencionado como etiotipos. Entonces, en el GOL 2025, pues hay una clasificación de etiotipos que han venido siendo descritos y como ustedes ven allí, hay uno relacionado con infecciones. Ahí está la tuberculosis, el VIH asociado a EPOC y pues lógicamente el tema de la micobacteria no tuberculosis podría agregarse en el caso de que la prevalencia aumente notablemente. Algunas palabras sobre las micobacterias no tuberculosas, también llamadas micobacterias ambientales. Ha recibido diferentes nombres. El doctor Caminero hace énfasis en llamarlas micobacterias ambientales. En la medida en que se mejora las técnicas diagnósticas,
y la identificación de las familias y de las especies, pues ya se han logrado describir aproximadamente 190 especies. Y la tendencia es que aumente con el tiempo. Y como bien dice ahí, la técnica de secuenciación genética ha permitido mejorar la taxonomía de las micobacterias y agruparlas en familias o en complejos y en especies. Capital es la parte epidemiológica de las micobacterias no tuberculosas. Están presentes en el medio ambiente, suelo, fuentes naturales y domésticas de agua. Y la infección se adquiere del medio ambiente y no de persona a persona, salvo muy pocas excepciones. Por ende, la exposición es muy común y coloniza el tracto respiratorio. Se ha desarrollado este concepto del exposoma, en donde ustedes ven que hay factores ambientales específicos, hay exposiciones derivadas de actividades de alto riesgo, hay exposiciones ambientales generales y tiene que ver también la susceptibilidad del huésped y la respuesta biológica. Esto está publicado en el Clinics in Chest Medicine del 2023 y lo denominan el exposoma a las micobacterias no tuberculosas. De cierta manera es capital conocer cuál puede ser la fuente, en este caso, esto es del CDC de Atlanta, las fuentes de aguas contaminadas y los entornos de mayor riesgo. Y como ustedes ven, son múltiples para exponerse a las micobacterias no tuberculosas. Fuentes de aguas naturales, las fuentes de aguas municipales, las duchas y los grifos de lavabos, los equipos de hidroterapia, por ejemplo, los baños terapéuticos con los chorros, las máquinas de hielo, las fuentes decorativas y juegos de agua, y hay entornos con un mayor riesgo. Ahí están enunciadas las salones de tatuajes, las salones de uñas, las bañeras de hidromasaje y algunos entornos sanitarios. ¿Cuáles son las micobacterias de ese complejo tan grande de 190 especies? Las más comunes o las más frecuentes como oportunistas son el Mycobacterium abscessus y el Mycobacterium avium. Un pequeño número de especies causa enfermedad pulmonar. Lo que vemos a la derecha es a partir de un diagnóstico de secuenciación. Ustedes ven la prevalencia en esta imagen. El Mycobacterium intracelulare, 48%, abscessus 37% y otros más. Debo decir naturalmente, y me parece muy interesante, recordar la descripción de la doctora Murcia de Colombia sobre el Mycobacterium colombiense, una subespecie del Avium intracelulare diagnosticada en pacientes con VIH. Las especies o las micobacterias no tuberculosas ya habían sido descritas en sanatorios antituberculosos desde la década de los 50, pero la prevalencia viene aumentando en todo el mundo durante las últimas 3 décadas. La enfermedad pulmonar, así se denomina, enfermedad pulmonar por micobacterias no tuberculosas, como un subgrupo, es producida principalmente por el complejo Avium, el Mycobacterium kansasii, Mycobacterium xenopi y el Mycobacterium abscessus. Algo muy importante son los factores de riesgo del huésped para infecciones por micobacterias no tuberculosas. Ahí en esa imagen, publicada en el Clinical Infectious Disease en el 2024, por este grupo que ha trabajado mucho en este tema, los dividen en factores de riesgo adquiridos y factores de riesgo heredados. Entonces, a la derecha, ustedes ven patologías como el síndrome de Meniere-Kuhn, la fibrosis quística, la deficiencia congénita del cartílago, las bronquiectasias idiopáticas, la deficiencia de alfa-1 antitripsina, las disquinesias ciliares y la proteinosis alveolar.
Pero en el lado izquierdo, factores de riesgo adquirido, los he señalado con la flechita porque todos pueden comprometer de una u otra manera a algunos de los pacientes que tenemos con EPOC, por X o Y razones, por comorbilidades o por el tratamiento, por ejemplo, los corticoides inhalados, los inmunosupresores, y obviamente los aspectos del drenaje bronquial o de la aspiración crónica o las exposiciones por cigarrillo y otros factores como pueden estar ahí anotados, la edad, la desnutrición y las infecciones recurrentes respiratorias. De tal forma que los factores de riesgo, en donde lógicamente caben los pacientes con EPOC, pues son muy importantes para la infección por micobacterias no tuberculosas. A grosso modo, las micobacterias no tuberculosas producen 4 síndromes clínicos. Los vemos, los reconocemos. La enfermedad diseminada en los pacientes inmunosuprimidos, la enfermedad cutánea, la linfadenitis y la enfermedad pulmonar crónica. Con esos síntomas, ¿no? Con esos síntomas tan importantes. Ahí está, en esta tabla, pues lo que son los síntomas comunes a cualquier enfermedad respiratoria y lógicamente pueden estar presentes síntomas sistémicos similares a los de la tuberculosis. Desde el punto de vista, digamos, de las presentaciones clínicas o clínico-radiológicas de la micobacteriosis no tuberculosa, pues se describen 3 básicamente. La enfermedad fibrocavitaria, en enfermedad preexistente del pulmón. Y ahí ustedes ven que pueden estar las bronquiectasias, las secuelas de la tuberculosis u otras enfermedades pulmonares estructurales. O sea, sobre lesiones del pulmón se asienta la infección sobreagregada de la micobacteria no tuberculosa. Está la forma de enfermedad nodular bronquiectásica y hay un denominado síndrome que está mencionado y que se reconoce, entonces se pueden presentar algunas características especiales en estas pacientes. Y está descrito pues lo que es la neumopatía de sauna, expuestos a vapor de agua contaminada, y el cuadro clínico de la neumonitis por hipersensibilidad. Estas son algunas de las imágenes que presentan esas patologías. Ya sea la forma fibrocavitaria, la forma bronquiectásica o eventualmente nódulos o eventualmente los infiltrados de la enfermedad intersticial de la neumonitis. O sea, hay un cuadro clínico radiológico bien caracterizado. En Colombia, este dato es del Instituto Nacional de Salud, en donde relacionan la presentación clínica con el tipo de micobacteria comprometida y factores de riesgo. Entonces, esto es del Instituto Nacional de Salud, del grupo de micobacterias, y ahí aparece una descripción del 2012 al 2016. Ustedes ven ahí que el factor predisponente asociado en el 33% de los casos fue personas con tuberculosis previa o personas con VIH en un 20% y aparece el EPOC en un 6%. De ese número de pacientes, 156 con micobacteriosis pulmonar, en donde predominaba el labium, pues ahí ya aparece la descripción de EPOC como antecedente. En el año 2015 se presentó esta monografía del grupo europeo, la editada por el doctor Anzueto y colaboradores, en donde a partir de un caso clínico hacen algunas preguntas sobre la asociación entre EPOC, así se denomina el documento, controversias en EPOC, y hay un tema específico para enfermedad por micobacterias no tuberculosas. Entonces mencionan claramente cuáles son las preguntas a partir de ese caso clínico. Mujer de 53 años con EPOC, tos con expectoración por 8 años, uso de corticoides inhalados y una imagen con engrosamiento bronquial y lesiones
con árbol en gemación y la prueba del cultivo con Mycobacterium avium. Y la pregunta que hacen sobre este caso es, ¿de qué se trata? ¿De una exacerbación de POC? Recuerden que las micobacterias no tuberculosas tienen la característica de que pueden ser colonizantes o pueden ser patógenas. Eso habría que identificarlo bien. Entonces hacen la siguiente anotación sobre esta situación. Microorganismos comunes que infectan a pacientes con enfermedades pulmonares crónicas debilitantes, la incidencia en pacientes con EPOC creciente, el diagnóstico que requiere criterios clínicos y bacteriológicos definidos, el diagnóstico difícil de esta patología en los pacientes con EPOC, la decisión del tratamiento sobre, digamos, la relación riesgo-beneficio, recuerden la colonización versus la infección, el compromiso que puede afectar la función pulmonar, exacerbar la EPOC y afectar el pronóstico de los pacientes. Y plantean la controversia en muchos aspectos y la necesidad de estudios que puedan precisar la situación. Entonces me voy a permitir en los siguientes minutos presentar algunos artículos en donde nos dan algunas luces sobre la relación entre enfermedad pulmonar crónica, en algunos casos, EPOC, y factores de riesgo. Entonces, en este documento publicado en Thorax en 2013, se hace un estudio de casos y controles en Dinamarca con enfermedad pulmonar por Mycobacteria no tuberculosa en esos 12 años, y en un análisis de riesgo se ve que la enfermedad, el EPOC, la enfermedad se asocia con 15 veces mayor riesgo, y si se utilizan corticoides inhalados, 29 de riesgo, y mayor a mayor dosis. Fíjense que duplica el riesgo para los asmáticos, es mayor que el riesgo para la neumoconiosis, y ahí están los datos de el riesgo mayor en pacientes con bronquiectasias y en antecedentes de TB. Entonces, hay una asociación de mayor riesgo de enfermedad micobacteriana o tuberculosa en pacientes con EPOC, con esos riesgos mayores. Este otro documento hace en una revisión sistemática de un metaanálisis con 6 estudios observacionales con 881 pacientes, un estudio sobre prevalencia de bronquiectasias en pacientes con EPOC. Y fíjese la prevalencia tan alta, hasta del 54.3, con un rango del 25 al 69. Anotando que los pacientes con EPOC y con bronquiectasias concomitantes, pues presentan alguna sintomatología que ahí está mencionada. Mayor producción de esputo, mayor cantidad de exacerbaciones, peor función pulmonar, biomarcadores inflamatorios, colonización crónica y pues obviamente con infección por otras bacterias. En el GOL del 2025, en el capítulo de comorbilidades acerca de las bronquiectasias, citan este estudio, la prevalencia de bronquiectasias en EPOC. Lo que quiero decir es que en una definición de presencia de bronquiectasias en pacientes con EPOC, se puede sobreagregar el tema de la micobacteria no tuberculosa, confundiendo los diagnósticos si no se hacen la estudio etiológico. En este otro estudio, que busca precisar la relación entre corticoides inhalados y riesgo, pues se sabe el mayor riesgo del uso con neumonía, pero estudian 417,000 adultos mayores e identifican 2.966 casos de enfermedad pulmonar por Mycobacteria no tuberculosa y 327 casos en este documento con tuberculosis. Y mencionan cómo usar
corticoide inhalado se asocia con ese incremento de riesgo y mencionan principalmente la fluticasona y no la budesonida. Entonces, es otro factor de riesgo el uso de los corticoides inhalados para la infección de Mycobacterium no tuberculosis. Este documento menciona que la dificultad de hacer el diagnóstico, pues lógicamente depende de la prueba microbiológica, la sospecha inicialmente, y menciona la posibilidad de que la infección esté subestimada en los pacientes con EPOC. Aquí tenemos otro estudio del 2022, una revisión sistemática y un metaanálisis que evalúa la asociación entre los corticoides inhalados y la infección por Mycobacterium no tuberculosas o tuberculosis. Son 10 estudios finalmente evaluados, 517,000 pacientes, y mencionan la mayor asociación con los corticoides inhalados y especialmente a dosis alta. Este otro documento del 2023 vuelven y hacen énfasis en que lo más probable es que no solo en pacientes con EPOC, sino en general, la enfermedad pulmonar por Mycobacterium no tuberculosis esté infradiagnosticada, y se preguntan los factores de riesgo. Y aquí aparecen estas enfermedades con ese riesgo. Fíjense que para bronquiectasias es un riesgo mayor, un poco menor para los antecedentes de tuberculosis, y aparece nuevamente ahí el EPOC y la enfermedad intersticial, por la patología estructural que favorece la coinfección. Este reciente, del año 2025, hacen énfasis en que hay escasos estudios que evalúan la relación entre EPOC y enfermedad pulmonar por Mycobacterium no tuberculosas. Es en Corea. Siguieron un grupo de pacientes durante 9 años y compararon la incidencia en pacientes con EPOC y un grupo de control. Y ven que la incidencia es de 55 casos por 100,000 personas año, frente al grupo de control, que es casi la mitad. Y como factores de riesgo adicionales para esta mayor incidencia, mencionan el bajo peso y las bronquiectasias. Entonces, nos dicen que considerando la creciente prevalencia mundial y la carga de ambas enfermedades, los médicos debemos estar al tanto del desarrollo de esta infección para el paciente con EPOC. A modo de conclusión, el tema de las Mycobacterium no tuberculosas en general requiere un enfoque integral desde el punto de vista clínico, microbiológico, radiológico, y teniendo en cuenta, pues lógicamente, un diagnóstico certero y una decisión de evaluar el pronóstico de los casos. Hay grupos en diferentes ámbitos que manejan esto de una manera multidisciplinaria, y entonces ahí nos hacen la presentación. Ahí hay un estudio muy interesante de lo que es el grupo multidisciplinario para enfocar las Mycobacterium no tuberculosas, con patólogos, neumólogos, infectólogos, cirujanos, terapeutas respiratorios, por la complejidad del caso. Finalmente, a manera de conclusión y para terminar, la prevalencia de la enfermedad por Mycobacterium no tuberculosas ha aumentado en el mundo. Las infecciones constituyen un riesgo para los pacientes con EPOC. Se deben sospechar los casos según la presencia de los factores de riesgo que se han mencionado algunos. Y, pues obviamente, si un paciente con EPOC no evoluciona satisfactoriamente y tiene características de infección
pues obviamente estudiar con la probabilidad de tuberculosis o de micobacterias no tuberculosis, y en cuanto al diagnóstico y el tratamiento, pues se deben seguir las guías de manejo que hay para estas patologías. Quisiera dar las gracias por la invitación y estar a sus órdenes en el caso de la discusión. Muchísimas gracias, Carlos. Doctora Watt, muchas gracias por su presentación. Una excelente revisión de un tema del cual tenemos que hacer cada vez más eco, porque podemos estar dejando olvidada esta enfermedad y pues si no hay sospecha clínica, difícilmente haremos diagnóstico. Yo le voy a pedir a los participantes que vayan dejando sus inquietudes, sus preguntas, comentarios en el chat. Y luego de la presentación de la doctora Buendía, pues le daremos espacio a las preguntas.